Gloria a Dios. Bueno, abramos nuestras Biblias, querido hermano. Vamos a mirar en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas era un médico, ¿sí? Este médico escribió este evangelio. No era uno de los apóstoles del Señor. Era un médico que se había asombrado con las maravillas que había visto de parte del Señor Jesús. Y mire que un médico escribió este evangelio que nosotros leemos. Él no dejó de ejercer la medicina, aparentemente, según los historiadores y los comentaristas. Y no solo nos dejó este tercer evangelio de Lucas, sino que también nos dejó escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo escribió Lucas. O sea que él acumuló información, ¿verdad?, que escuchaba y que le refirieron testigos presenciales de todas las obras que el Señor hizo y también que la iglesia primitiva hizo con la ayuda de Dios para dejarlas registradas, establecidas en este evangelio de Lucas y también en Hechos de los Apóstoles. Y aquí en el capítulo 1 de Lucas, del verso 39 en adelante, vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 39, nos dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén y amén. Vamos a estar dándole gracias al Señor. Yo le voy a pedir al hermano David que con una breve oración nos dirija, por favor. Padre, gracias una vez más en el nombre Sí, Señor. Ahora, Señor, pedimos que sea su Espíritu Santo obrando, Señor, a través de mi hermano. Sí, Señor Palabra, Jesús. Señor amado. Palabra, Señor, que nos edifique en este Gracias, Señor. Gracias le damos por su palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca del poder de los pensamientos y las palabras. El poder de los pensamientos y de las palabras. Todos hablamos, gracias a Dios por la capacidad que tenemos de hablar. Hay quienes tienen limitaciones para eso. Pero le damos gracias a Dios que la mayoría de los que estamos aquí, creo que todos, no tienen ningún impedimento para expresar palabras, ¿sí? Dios nos ha dado el don del habla. El ser humano es el único en esta creación, ¿sí?, que tiene ese don de expresar palabras. Pero ¿por qué se expresan las palabras? ¿Por qué tenemos ese don de expresar palabras? Tenemos el don de expresar palabras porque también Dios nos ha dotado de la capacidad de razonar y de pensar lo que hablamos. Cuando uno ejecuta los pensamientos, automáticamente, al pensar, se da la posibilidad de que esos pensamientos se expresen en palabras. A veces uno puede retener esos pensamientos o a veces uno decide expresar esos pensamientos en palabras. Por eso, tanto las palabras como los pensamientos, que son los originadores de las palabras, tienen una alta cuota de poder. Ya sea que son palabras inspiradas por Dios, ¿sí?, que son las palabras que nosotros debemos hablar como creyentes, o también palabras inspiradas sencillamente de la nada o de nuestra naturaleza caída,
o aún de parte del enemigo, que son palabras que obviamente nosotros tenemos que discernir el origen de esas palabras y limitarnos y no expresarlas. Pero esas palabras negativas, vamos a llamarlas, también tienen poder. O sea, que la palabra que nuestros labios expresan tiene una cuota de poder. Hay una estadística que dice que una persona tiene en promedio alrededor de 50.000 pensamientos por día. Imagínense que en nuestra mente se da esta situación, que hay alrededor de 50.000 pensamientos por día. Y la mayoría de estos pensamientos, entre un 80 y un 85%, según las estadísticas, son pensamientos negativos. Se han hecho encuestas que han llegado a esta conclusión. Y entonces, la clave de la victoria en nuestra vida como cristianos es precisamente no ser del promedio o no estar dentro de ese promedio de pensamientos negativos. Nosotros tenemos que distinguirnos por lo que no se distingue en la mayoría, que son los pensamientos positivos, que no vamos a hablar pensamientos positivos por ser positivos en sí mismos, sino que hablamos de pensamientos positivos cuando esos pensamientos están originados en esta maravillosa palabra de Dios. Amén. Estos son los que van a proporcionar el alimento a nuestra mente para originar pensamientos positivos, y de ahí se van a expresar en palabras de bendición hacia los demás. Hay muchos versículos, voy a compartir algunos y después voy a hablar en sí de lo que sucedió aquí en lo que hemos leído en Lucas capítulo 1. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuando se nos dice que debemos de controlar nuestros pensamientos, no se nos está hablando de algo superfluo, superficial, se nos está hablando de algo muy importante, ya que se nos dice que controlan nuestra vida. Nuestros pensamientos van a controlar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, si están incontrolados, van a hacer que nuestra boca también actúe incontroladamente. Me estoy explicando, hermanos. Entonces, nuestros pensamientos van a determinar nuestra actitud, van a determinar lo que expresan nuestros labios. Por eso, nosotros tenemos que hacernos eco de la Escritura y que nos dice que cuidemos nuestros pensamientos. O sea, que no debemos dejar la manera de pensar a un costado y pensando y creyendo de que si pensamos algo negativo se va a quedar ahí si no le damos oportunidad de sacarlo para afuera a través de palabras. El solo tener algo negativo en nuestra mente, eso va a originar un descontrol en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque hay quienes que dicen, bueno, yo no me expreso mal, yo no hablo mal, pero sí le da lugar a los malos pensamientos en su mente. Pensamientos de rencor, de odio, de venganza, ¿sí? Pensamientos de todo tipo y de todo estilo que van a surgir en la mente humana. Pensamientos que no tienen origen en la palabra de Dios, pero que sí tienen origen en las circunstancias que nos rodean, tienen origen en las personas que nos rodean, pensamientos que han sido sembrados, pensamientos en los cuales hemos sido influidos, pensamientos que provienen aún de la mente del enemigo. Entonces, si nosotros decimos, yo a esos pensamientos los tengo en mi mente y no daño a nadie, no perjudico a nadie, eso no es real, eso es una mentira. Porque aún anidar ese tipo de pensamientos en la mente va a provocar un descontrol personal y eso va a generar también un descontrol a nuestro alrededor. Amén. A veces no son las palabras nada más las que influyen en el círculo íntimo de nuestra familia, en nuestro círculo de amigos o a nuestro alrededor. No son las palabras, sino es el estado de nuestro espíritu. Recuerde que nosotros tenemos un espíritu humano, y ese espíritu humano lo pueden percibir o sentir otras personas
que también están dotados obviamente de espíritu. Todos los seres humanos tenemos un espíritu humano. Y el espíritu humano puede discernir, entender qué es lo que le sucede a otro espíritu, sin necesidad de oír palabras, ¿verdad? Sin necesidad de ver acciones, sin necesidad de poder ver dentro del plano material las cosas, sino que sencillamente el espíritu humano está en la capacidad de discernir lo que sucede con los demás espíritus que le rodean. ¿Me estoy explicando, hermano? O sea que cuando hay un espíritu turbado en alguien, entonces esa turbación no es necesario que se manifieste a través de palabras. Ya el solo hecho de anidar esa turbación en el espíritu va a provocar un efecto en las personas que nos rodean. No solo en las personas que nos rodean, va a provocar un efecto en los animalitos que nos rodean, si son pets, por ejemplo. Esto está comprobado científicamente, que los animalitos que podamos tener en nuestro hogar, nuestros pets, pueden entender, discernir, ¿verdad?, cuál es nuestro estado de ánimo, sin necesidad que nosotros nos expresemos. Entonces, es bien importante qué es lo que anida nuestra mente, qué tipo de pensamientos son los que permitimos que nuestra mente piense. No nos podemos dar el lujo de pensar cualquier cosa. No podemos darnos el lujo de permitir que cualquier viento de pensamiento que entra en nuestra mente circule allí sin control, con la sola idea de que si está allí no daño a nadie. No, en primer lugar, el que anida ese tipo de pensamiento incontrolable se está dañando a sí mismo y después a los demás. Amén. O sea que es muy importante esto, querido hermano, porque los pensamientos, repito lo que dije al comienzo, y las palabras tienen poder. En Proverbios capítulo 23, verso 7, encontramos que tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él. En otro lugar de la Escritura también se nos dice que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. ¿Recuerdan? Y aquí leemos que tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él. Nosotros necesitamos conocer los pensamientos de las personas para conocer cómo son las personas. Amén. Cuando usted quiere conocer a alguien, haga un ejercicio. Sencillamente escuche a la persona hablar. Deténgase usted y escúchele hablar. Él, en alguna forma, en alguna manera, va a estar expresando lo que hay dentro de él, lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Usted va a aprender a detectar qué tipo de pensamientos hay en esa persona. Usted va a aprender a detectar cuál es la intención del corazón de las personas. Eso es algo que nosotros lo podemos aprender, porque es algo de lo que Dios nos ha dotado, que se llama discernir con nuestro espíritu. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a usar nuestro espíritu. Así como usa el cuerpo usted, así como usa el alma, debemos de usar también nuestro espíritu humano. Es un órgano que tenemos dentro, que está asociado estrechamente con la mente. Entonces, si nosotros queremos conocer algo acerca de alguien, escuchémosle. Hágale preguntas. No opine tanto usted, hágale preguntas puntuales y entonces la persona va a empezar a hablar y va a empezar a conocer usted qué es lo que tiene dentro. Así que esto es muy importante. Hay otro verso más que quiero compartirle. Dice en Salmo 77:12, pensaré en todas las obras que has realizado, meditaré en todo eso. Pensaré, dice acá el salmista, en todas las cosas que has realizado. Se está refiriendo a la obra de Dios. Amén. En eso tenemos que ocupar nuestra mente. Nuestra mente es algo muy delicado, algo muy frágil. De hecho, hoy en día la mayoría, según las estadísticas también,
La mayoría de las personas aquí en los Estados Unidos tienen un cierto grado de locura. ¿Sabía usted eso? La mayoría de las personas tienen un cierto grado de locura. No estamos diciendo que están locos de remate. Estamos diciendo de que la mayoría de las personas tienen cierto grado de locura. ¿Qué quiere decir? De que sus pensamientos no están siendo controlados. Y entonces, esa falta de control interna provoca un desequilibrio en sus vidas, un desequilibrio en las personas que le rodean, porque al no controlar sus pensamientos, bien pronto terminan de controlar sus palabras y le dan lugar a palabras, a expresiones corporales, actitudes que nos muestran de que hay una falta de razón en esa persona. Eso se llama locura. Amén. Entonces, la Biblia es bien clara cómo nosotros podemos evitar este tipo de situación a la que todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos, si no controlamos nuestros pensamientos, a caer en un cierto grado de locura. Y usted puede decir, pastor, yo soy cristiano, nací de nuevo. Pero precisamente muchísimos cristianos, muchísimos creyentes que atienden iglesias y que normalmente debería de suponerse que son personas que tienen un buen testimonio y que por ese buen testimonio que brindan a los demás, entonces ellos deben de tener buenos pensamientos, pero vemos reflejados en ellos una falta de cordura. Eso se llama locura. No están cuerdos. ¿Me explico? Cuando uno no está cuerdo, cuando uno anida ese tipo de pensamiento negativo, y entonces un día dice una cosa y otro día dice otra. Usted lo va a detectar. Un día dice sí, pero al otro día dice no, siempre no. Hay una disociación en sus palabras. No tiene una conducta, no tiene un enfoque. Eso es cierto grado de locura. Un día se propone hacer algo, un día dice voy a orar, voy a ayunar, voy a predicar el evangelio, voy a asistir a las reuniones, pero a la hora de la hora no lo hace. Es alguien que está disociado con sus buenas intenciones. Porque no se trata de buenas intenciones, se trata de verdaderas acciones. Amén. Alguien dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, está pavimentado para las buenas intenciones. Muchísima gente que va a ir al infierno va a ir a pesar de que ha tenido toda la vida buenas intenciones. Un día se propuso y dijo, un día voy a empezar a ir a la iglesia, un día me voy a servir al Señor, un día voy a meterme a estudiar la Biblia, un día me voy a poner a orar, un día esto, un día el otro, pero la vida le pasó y nunca llegó ese día. Hay una disociación, hay un problema, hay una dificultad. Bueno, la solución es pensaré todas las obras que has realizado. No se le está pidiendo aquí al lector de esto que piense en las obras que va a realizar. Se le está diciendo que hay que pensar en las obras que has realizado, dice el salmista. Obviamente se está refiriendo a las obras de Dios, obras que ya han sido hechas por el Señor. Amén. Si usted no tiene nada que pensar, piense en lo que Dios ha hecho con usted. Al momento de pensar algo negativo, y usted lo detecta, deje de pensarlo, determínese a no pensarlo más. Póngale freno a ese caballo desbocado. Dígale, hasta aquí llegaste. Ya no voy a pensar más en esta situación.
en eso que me está ocasionando dolor, esto que me está generando angustia, a este pensamiento que es recurrente, que me está generando desesperación, a esto que viene y viene vez tras vez en mi vida y no me deja vivir en paz. No puedo olvidar ese momento negativo, no puedo olvidar esa ofensa, no puedo olvidar esa situación negativa en mi niñez, en mi adolescencia. Ahora mismo no puedo olvidar y mucho menos perdonar. No puedo dejar esto de lado. Bueno, ese tipo de pensamientos roban la paz, quita la tranquilidad de las personas, enloquecen, turban, no dejan dormir en paz, no dejan dormir en tranquilidad y turban también a las personas que están a su alrededor. La solución a eso es llenar nuestra mente con la poderosa palabra de Dios, con la presencia del Señor, cambiar el curso de nuestra mente, de nuestros pensamientos, adueñarnos y decirle: mente, en el nombre de Jesús, vas a pensar la palabra de Dios, vas a pensar lo que yo quiero pensar y no lo que a ti te da la gana. Tomo el control de mi mente, de mi cabeza, de mi vida, y en el nombre de Jesús vivo en paz y vivo para servir al Señor. Esa es la manera de luchar contra los pensamientos incontrolables. 6 consejos nada más y después me paso a referir aquí a lo que leímos de entrada. Dice que pueden ayudarnos a pensar mejor. Dice: pon tu mente en las cosas más elevadas. No ponga su mente en las cosas rastreras. Si alguien lo miró mal, si alguien le dijo algo negativo, si alguien a usted le pareció que está en contra suya, no se detenga a pensar en esas situaciones. Olvide el pasado que lo ofendió, olvide a aquellos que en algún momento lo lastimaron y ponga su mente en las cosas elevadas. Cuando decimos mente en las cosas elevadas, decimos la mente en las cosas de Dios. Piense en la palabra de Dios. En ese momento que usted no puede dormir, en ese momento que le da el insomnio y no puede conciliar el sueño con su cabeza recostada en su almohada, entonces, si así sucede, empiece a leer la Biblia. Cambie el curso de los pensamientos y ponga su mente en lo que lee, en la palabra de Dios. Ponga su mente en lo elevado. Segundo, considere cuál es su primer pensamiento al despertar y cuál es el último en dormir. Cómo nos levantamos va a determinar el curso del día. Si usted se levanta con un pensamiento negativo, airado, enojado, usted va a irritar a los que le rodean, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres. ¿Sí? Entonces, el pensamiento, enfóquelo en el Señor. Por eso es muy bueno orar cuando uno se levanta, porque se supone que la práctica de la oración nos va a invitar a pensar cosas positivas. Tenemos que tener pensamientos excelentes y alegres. Usted vio que hay personas que hablan siempre negativamente, cabizbajos, tristes, de cosas tristes. ¿Sí? Personas que siempre usted los escucha. ¿Y cómo está usted, hermana, hermano? Mal. Mal. Quiere decir que su mente está negativa. Pero pastor, no podemos obviar que a lo mejor la persona ha tenido unos malos días. Perfecto, entendemos esa situación, pero tenemos la solución al alcance de nuestra mano. Si tenemos un mal día, debemos dejarlo de tener para empezar a tener el buen día. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Decidiéndolo así. Tú y yo, todos tenemos el poder de decidir qué día vamos a tener. Y nuestras primeras expresiones, cuando nos levantamos y comenzamos nuestro día, son de suprema importancia porque van a abrir el camino para la bendición de Dios. ¿Sí me explico, hermano?
Y lo mismo a la noche, porque van a abrir el camino para tener un buen sueño. En paz me acostaré y asimismo. Entonces, esto es muy importante, porque en la noche también nuestro espíritu está activo, hermano. Durante la noche nuestro espíritu no duerme. Lo que descansa es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Pero el espíritu está despierto. Y es en la noche a veces que tenemos que lidiar batallas espirituales. Nuestro espíritu está despierto y si nosotros no le dimos una buena inicio a nuestro sueño, también nuestro espíritu va a tomar un rumbo incorrecto durante la noche. Por eso es que ese sueño va a estar turbado probablemente con pesadillas, turbaciones nocturnas. ¿Me explico, hermano? Sé que cada uno de nosotros hemos tenido en alguna vez en la vida algún tipo de pesadilla. No hay nadie que pueda decir yo nunca tuve una. Sí, todos las hemos tenido. Y cuando uno es creyente, es en esas pesadillas o en esas formas de que nuestro espíritu también se expresa, en donde podemos nosotros ver y si recordamos esos sueños, ver de que muy probablemente nos demos cuenta de que estuvimos envueltos en una batalla espiritual. ¿Me explico, hermano? A mí me pasa. Despierto y digo, el enemigo estaba turbándome y le estaba dando batalla. Y empiezo a analizar lo que recuerdo de ese sueño y me doy cuenta de que se trataba de una batalla espiritual. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de nuestra condición espiritual. Cuando decimos nuestra condición espiritual, estamos hablando de nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está limpia, transparente, lúcida, feliz, alegre, gozosa, contenta, animada? Va a estar así si nosotros pensamos lo que debemos de pensar. Amén. Otro consejo, enfocarse en lo positivo y dejar por fin de ver el vaso medio vacío. ¿Vio que hay gente que ven el vaso medio vacío? No, sí tiene agua, pero está medio vacío. Y lo mira otra persona y dice, sí tiene agua y lo veo medio lleno. ¿Cómo vemos nosotros el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Enfoquémonos en las cosas correctas, en lo positivo. Otro consejo, transformar la mente. Al hacerlo, Dios transformará nuestra vida. Llevando cautivo, dice el apóstol, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas espirituales. Son fortalezas en la mente de las personas. Amén. Entonces, programar nuestra mente, así como se programa una computadora. Porque de eso se trata nuestra mente. Es una maravillosa computadora diseñada por Dios. Pero nosotros tenemos que darle mantenimiento. ¿Vio que a las computadoras hay que darle cierto mantenimiento? Yo una vez tuve que aprender a hacer eso. Y busqué un tutorial en YouTube cómo limpiar la computadora de files, de cosas que le estaban poniendo lenta. Porque hay gente que piensa lento. Porque hay gente que le dicen 10 veces las cosas y recién en la 10ª empiezan a entender.
¿Por qué será? ¿Porque le falta capacidad? Yo no creo eso. No es que le falte capacidad. Está la mente muy embotada de cosas que hay que limpiar, hay que despojarse, hay que sacarlas de la mente y del corazón. Y para eso la palabra de Dios, para eso la oración, la llenura del Espíritu Santo es lo que va a barrer con toda esa suciedad y va a dejar una mente bien aceitada, una mente lúcida, una mente gozosa, alegre y feliz, una mente que va a ser positiva. Y cuando la mente es positiva, el corazón es positivo, la vida es positiva, y entonces los demás van a ser beneficiosos con nuestra influencia, porque si no, va a ser todo lo contrario. Se van a beneficiar los demás con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Vamos al punto de que me quiero referir. Aquí dice la Escritura que María, embarazada del Señor de 3 meses, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth aparentemente era una prima lejana. Y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y estaba teniendo 6 meses de embarazo. Y dice la Escritura que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y mire más que pasó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista en el vientre de su madre, 6 meses, allí gestándose de 6 meses, saltó en el vientre de la madre. No fue una patadita. Las que han tenido embarazos y tienen hijos entienden mejor estas cosas, ¿verdad? Que a veces el bebé da patadas. Pero esto no fue una patadita, esto fue un salto. Fue una expresión única. Porque cuando abrió la boca María y saludó a su pariente, esas palabras que vertió María sobre su pariente, sobre su prima, provocó que ella fuese llena del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos quedar impasibles, no podemos quedar quietos. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, salta en su silla, salta en su vida. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, siente el fuego de Dios, siente la motivación de libertad, siente la libertad de expresarse. No importa de qué manera, pero lo importante es que la palabra que lanzó María sobre su pariente provocó ese estado. No solo allí Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, sino que el bebé saltó de gozo, saltó de alegría, como deberíamos saltar cada uno de nosotros cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos en la casa del Señor. Saltar de gozo, saltar de alegría, con libertad, porque Cristo nos ha hecho libres y libres para siempre. Y eso es motivo de gozo, de libertad y de alegría. Eso es lo que provoca Dios en nosotros. Eso es lo que consiguió la salutación de María. Provocó algo increíble. Elizabeth nunca más fue la misma mujer. El niño, llamado para ser un profeta, recibió la llenura del Espíritu Santo junto con su madre, en el vientre de su madre. Cada uno de nosotros podemos tener esta misma experiencia cuando somos llenos del Espíritu Santo.
Ser lleno del Espíritu Santo no es imposible. La Escritura lo promete. La Escritura dice de que podemos ser llenos del Espíritu Santo, como fue la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo cuando ellos 120 estaban orando en el aposento alto, y en el día de Pentecostés dice la Escritura que el lugar en donde estaba tembló y fueron repartidas lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban que hablasen. Y muchos quedaron asombrados por lo que veían. Parecían que estaban ebrios. No quedaron sentados en su silla. No quedaron inmóviles. Estaban activos, llenos de gozo, llenos de poder, llenos del fuego de Dios, llenos del Espíritu Santo, porque eso hace el Señor. Así tenemos que buscar la experiencia con el Espíritu Santo. No nos ha llamado Dios a ser personas insensibles espiritualmente. Al contrario, los más sensibles en espíritu tienen que ser nosotros, la iglesia. Cuando nuestro espíritu está sensible, va a detectar cualquier movimiento del Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo, el culto no estuvo bueno, no aquí, en otro lado. No estuvo bueno. ¿Por qué le digo no estuvo bueno? La alabanza no estuvo buena, la predicación, así me hizo. El problema, le digo, no es la alabanza. El problema no es la palabra. El problema es si nosotros estábamos buenos. ¿Estamos buenos en espíritu? ¿Estamos limpios de nuestra mente? Porque si mientras nosotros escuchamos, como escuchó Elizabeth atentamente el saludo de María, y tenía un espíritu transparente, ese espíritu va a ser tocado sin duda alguna. Pero a veces venimos trabajados, cargados, nuestra mente embotada, nuestro espíritu caído. Y claro que así va a ser difícil detectar el mover del Espíritu Santo en nosotros, o de percibirlo en los demás. Porque cuando una mente está embotada y percibe que otra persona es tocada por el Espíritu Santo, ¿sabe lo que piensa? Piensa, qué exagerado. Una vez, yo lo pensé, por eso se lo digo, una vez estando en una reunión hace muchos años, yo vi que alguien fue tocado por el Espíritu de Dios y salió corriendo. Digo, qué exagerado. Porque yo miraba, no percibía, no sentía. No había recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo. Le estoy hablando cuando me convertí. Yo escuchaba hablar en lenguas a otras personas y decía, ¿qué será eso? Y trataba de razonar las cosas. Y decía, pero esas lenguas, supuestas lenguajes, no tienen una forma gramatical. Y hasta estuve tentado una vez de grabar y analizar o mandar a analizar si había ahí algún tipo de indicio que mostrara que era un lenguaje. Porque en ese entonces yo no creía en eso. Yo no creía en el hablar en otras lenguas. Me parecía una exaltación, un éxtasis, algo emocional. Porque yo era muy cerebral, razonaba todo y quería entenderlo todo de acuerdo a lo que mi mente entendía. Pero mi mente no estaba buena. Por eso yo no podía entender las cosas de Dios.
La Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Entonces pasó el tiempo y yo seguía en esa actitud de espectador de estas show que le llamaba yo. Era una iglesia pentecostal. Pero un día, en una reunión, yo lo conté, creo aquí, alguna vez, en una casa que se abrió ahí para dar reuniones, cultos, en un barrio. Hoy en día hay una iglesia grande en ese lugar. Yo fui a la primera reunión que se hizo en esa casa. Entonces, 2 ancianos de la iglesia me llevaron en su auto. Llegué al lugar, como siempre, mirando, como espectador. Y de repente todos los hermanos empezaron a orar. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y uno de los ancianos vino. Era un 6 de enero. Y me abrazó. Me abrazó. Yo digo, ¿por qué me abraza? Pero cuando él me abrazó, yo sentí un fuego que cayó sobre mí y descendió por todo mi cuerpo. Y estaba encendido en ese fuego. Y lo que yo nunca hacía era levantar mis manos. Y ese día yo levanté mis manos y comencé a gritar y a alabar a Dios en alta voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo nunca había experimentado ese tipo de experiencia. Y cuando empecé a alabar a Dios en alta voz, de repente empezaron a fluir por mis labios palabras en un idioma que yo no conocía. Era el Espíritu Santo de Dios manifestándose en mi vida en otras lenguas. Qué maravillosa experiencia. Qué maravilloso fue eso. Se terminó la reunión y yo seguía de rodillas ahí en el frente. No sé cómo fui a dar al frente. Se fueron todos los hermanos y los hermanos que me llevaron me esperaron afuera. Y yo seguía orando ahí. Eran como las 12:00 de la noche. Yo seguía orando y glorificando a Dios. No me podía detener. Era algo impresionante. Algo impresionante como le sucedió a Juan el Bautista en el vientre de su madre. La mente de Juan el Bautista, como un bebé, no entendía las cosas. Su corazón, su alma, tampoco. Pero su espíritu entendió quién era que estaba en el vientre de María y comprendió el poder de la palabra de María. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nuestros labios se prestan para hablar las cosas de Dios. ¿De qué hablamos? Cuando usted se encuentra con un familiar, con un amigo, ¿de qué cosas habla? ¿Del clima? ¿Del trabajo? ¿De los deportes? ¿De la política? ¿Del COVID? De tantas cosas, ¿no? Se pueden hablar. Pero qué maravilloso si hablamos la palabra de Dios. Cuando vayamos a predicarle a alguien, nuestra oración debe de ser: Señor, úsame para tu gloria. Lléname primero del Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no le debemos de hablar a nadie. Porque va a recibir un evangelio diferente. Y un evangelio despojado del Espíritu Santo no es un verdadero evangelio. ¿Me explico, hermano? Amén. Es el Espíritu del Señor obrando en nosotros el que debe de manifestarse.
Y dice la Escritura que saltó en el vientre de la madre, saltó, pegó un cabezazo, lo sintió Elizabeth. Y eso provocó que Elizabeth también hablara, dio testimonio, porque cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, habla. No puede detenerse, no puede callarse. Y dice que clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Habló inspirada del Espíritu de Dios. Y dijo más: porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo o salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, hablando de María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Habló, profetizó. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no solamente vamos a estar capacitados de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, sino que también vamos a profetizar. Y dice más, que esta declaración ahora de Elizabeth hacia María provocó otra reacción. Mire usted, dice: entonces María dijo, y este es el Magnificat, como le llaman, dice: engrandece mi alma al Señor, dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y para con su descendencia para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa trae a la otra. Si nosotros queremos ver testimonios, queremos ver la obra de Dios hecha delante de nuestros ojos, si queremos ver milagros, si queremos ver conversiones reales, genuinas de personas, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cambiemos los pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Déjese de especular. No diga como han dicho muchos: ¿y qué me va a dar eso? Mejor ocupo mi tiempo en cosas más redituables. Gente que piensa así. Qué triste no poder contemplar algo tan maravilloso como es la presencia de Dios llenando nuestras vidas. Si nuestras vidas no están llenas de Dios, van a estar llenas de otra cosa. Si tu vida, mi hermana, mi hermano, tu mente, tu corazón, tu espíritu, no está lleno de la palabra de Dios, no están llenos de la presencia de Dios, no tienes nada. No tenemos nada, no somos nada, pero cuando estamos llenos de Dios podemos esperarlo todo. ¿Lo crees? Vamos a buscar la llenura de Dios.
Y nuestras palabras van a empezar a ser diferentes. Y las acciones que vamos a ver delante de nuestros ojos también diferentes. Y vamos a ver las maravillas de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. No es imposible, está al alcance de nuestra mano, a un paso de esa experiencia. Solo hay que creer. Creer como creyeron muchos. Como creyeron aquellos 120 en circunstancias difíciles. Qué difícil era para ellos. Uno lee superficialmente y dice, 120 estaban allí. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esos 120 estaban allí reunidos en medio de una ciudad alborotada, peligrosa. Habían crucificado a su líder. Estaban buscando a sus seguidores. Estaban allí ellos orando. Una vez me pregunté, ¿tenían familias ellos? Claro que tenían familia. Pero ellos prefirieron estar en el aposento alto. Tenían compromisos, claro. Si en aquella época hay tantos compromisos como hoy en día. Pero no pagaban cable ellos, ni seguro de carro, ni rentas, no sabemos. En cualquier sociedad hay responsabilidades, compromisos, en cualquier época, en cualquier tiempo. Pero ellos querían honrar la promesa del Señor, que vayan y esperen en Jerusalén, que iban a ser llenos del poder de Dios, que el Espíritu Santo había de venir sobre ellos, y ellos creyeron. Porque de eso se trata, de creer, de creer, de creer. ¿Lo creemos? Si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque para el que cree todo es posible. Todo es posible. Todo, no hay nada que no sea posible. Creamos. Hay personas que se les hace fácil creer porque no tienen de qué agarrarse. El que tiene para agarrarse de algo, de repente deja de creer, porque tienen que confiar en una cuenta bancaria, en un estatus, dinero, posesiones, casa, amistades, familia. Y se hace un poco más difícil creer pura y exclusivamente en la misericordia de Dios. El Señor nos invita a creer en Él. Así de simple. Así de simple. A creer en Él. Pero qué difícil es a veces. Qué difícil se hace. Estamos indecisos. Desconfiamos.
Es que eso dice el pastor, eso dice el evangelista, eso dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra, yo creo que es verdad. Tenemos que creer que la palabra es verdad. Si no, no tiene sentido el estar aquí. No tiene ningún sentido estar aquí si no creemos que Dios nos dice la verdad en su palabra. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Confesamos y decimos: lo creo. Lo creemos. Porque es verdad. Si no, la vida no tiene sentido. Si no, no queda ninguna otra esperanza. Si no, nos arrastra la corriente de este mundo. Si no, nos vamos todos al mismo vertedero que muchos están cayendo. No creemos, y eso nos distingue. Porque tenemos fe. Por eso el mundo quizás le diga a usted loco. Pero tenemos fe. Tenemos fe en Dios. Vamos a creer más todavía. No solo vamos a tener fe, sino vamos a tener una gran fe. ¿Cuántos la quieren? Gran fe. Dios nos promete para los que creen. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busque una experiencia con el Señor. Métase en ayuno, métase en oración. Deje de lado ciertas cosas. Nada va a suceder, nada va a pasar. No se va a empobrecer usted. Porque cuando usted busca la presencia de Dios, se va a transformar en la persona más rica. Se va a transformar en la persona más poderosa. Porque los recursos de Dios van a fluir a través de usted. Porque usted va a estar a disposición de la verdadera fuente. La verdadera fuente es nuestro Señor. No se desespere, no se angustie, no tiemble, no dude. Creamos en Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Lo mismo por aquellos que están viendo el video o lo van a ver más tarde. Si hay alguien que todavía no tiene su confianza puesta en este Dios amoroso, creador, soberano, todopoderoso, este es el momento de creer en Él y llegar a Él a través de Jesucristo, porque no hay otro camino que el que podamos llegar a Él. Es a través de Jesús. Confiesa a Jesús en el lugar donde está. Clame y diga: te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, Señor Jesús. Yo lo creo. Y las cosas van a cambiar. Las cosas van a suceder. Como no sucedieron nunca, pero van a empezar a suceder. Las cosas positivas, las cosas buenas, y voy a ser lleno del Espíritu Santo. Clame a Dios ahora y dígale: quiero el Espíritu Santo en mi vida, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Siga orando, siga clamando, hasta que sea así como lo usted está pidiendo, hasta que comience a sentir la presencia de Dios. No se detenga en su oración, siga clamando, siga orando, siga abriendo sus labios y comience a sentir que el Espíritu de Dios lo comienza a inundar, a llenar, y va a comenzar a sentir esos ríos de agua viva, y va a abrir su boca y va a profetizar, va a alabar a Dios, va a hablar cosas maravillosas que el Espíritu le da que hable. Busque al Espíritu Santo. Gracias, Padre, por aquellos que reciben a Jesús, Señor. Gracias porque a partir de este día, Señor,
voy a caminar diferente, voy a vivir tu evangelio, lo voy a disfrutar y lo voy a pregonar, predicar, transmitir, comunicar a otros, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús declaramos salud en los enfermos. Aquellos que están enfermos son sanos en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús lo que declaramos. Gracias, Señor, por el milagro. Gracias por la bendición. Gracias por lo que reciben liberación ahora. Por mentes vacías, mentes torturadas, mentes así, Señor, confundidas, turbadas, pero reciben liberación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.